Son las 8 de la mañana con 38 minutos en la línea telefónica y le agradezco y le aprecio mucho a mi querido abogado, maestro y amigo Diego Follo. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenos días. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. El gusto es mío, mi querido Diego, y preguntarte además cuál es la lectura que haces desde tu propia perspectiva. Y yo quisiera que nos hicieras el favor de pensar en lo que dijo el día de ayer el presidente de la República en su segundo informe de gobierno y las repercusiones o lo que tendría que cambiar y tendría que pasar en Querétaro para acoplarnos por lo menos al discurso del presidente López Obrador. Pues mira, Aurelio, yo creo que en el caso del presidente es difícil decir algo nuevo si diario está en sus conferencias mañaneras hablando de temas importantes algunos y temas no importantes la gran mayoría. Creo que en ese contexto pierde fuerza cualquier mensaje que pudiera haber dicho ayer en su informe de gobierno. Me pareció más de lo mismo, pero también creo que el informe fue un reflejo de cómo está el país, Aurelio. Un país incomunicante, un país roto, resquebrajado, polarizado, con un discurso de parte de la autoridad que no sabemos bien a dónde va. Realmente había poco que informar. También los formatos de estos informes, pues yo creo que no sirven para nada, me parecen obsoletos, no son un ejercicio de debate, ni lo más importante, de rendición de cuentas, simplemente es un monólogo del presidente con sus invitados en una ceremonia privada y no hay una interlocución con la oposición, con los otros partidos, no se le plantean al presidente temas trascendentales. Realmente nos dice lo que nos quiere decir ante la gente que lo quiere escuchar y pues ahí se pierde mucho la intención de un evento como estos, Aurelio. Hemos perdido, digamos, esta capacidad democrática de debatir ideas, de defender posiciones, de argumentar, por lo menos en un esquema público como podría ser el máximo recinto que sería el Congreso de la República, en el Congreso Federal, para poder debatir lo que realmente necesita este país, mi querido Diego Follo. Sí, por supuesto, Aurelio. Yo creo que en democracia lo que queremos es que haya actos de republicanismo total, es decir, a mí me gustaría más ver al presidente de la República en la tribuna del Congreso, pero no como se hacía antes, con larguísimos discursos y con gente aplaudiendo de forma automática, ¿no? Sino como hacen algunas democracias mucho más modernas, como hacen muchos países europeos, en donde el jefe de Estado o de gobierno, según sea el caso, pues se presenta ante el Parlamento, se presenta ante el Congreso de su país y hace un ejercicio de interlocución con la oposición y de verdadera rendición de cuentas. Incluso se le da participación activa a diferentes grupos de la ciudadanía en ese mismo evento. Nada de eso hemos visto en México, no lo vimos ayer, pero pues también es necesario decirlo, no lo hemos visto nunca. Yo creo que no hubo grandes triunfalismos de parte del presidente porque faltaba más que los tuviera, ¿no? Creo que la realidad ya lo alcanzó. Este era el segundo informe constitucional en el ejercicio del gobierno de López Obrador, pero en realidad ya lleva como 5 o 6 a los que le llama informe, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido más informes que logros de parte de López Obrador, y fue una justificación a sus no resultados, que en realidad una información amplia, precisa, concisa de lo que ha venido haciendo su administración. Mi querido doctor, te tengo que preguntar entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue en este país en los próximos meses? Vamos a un año 21 también complicado, con procesos electorales en 15 estados de la República. ¿Qué sigue para este México, para este país, si las cosas siguen haciéndose exactamente igual como se hicieron en otros momentos, en la perspectiva del informe, específicamente del formato del informe de gobierno, mi querido Diego Follo? Muy complicado, Aurelio, y yo no estoy muy seguro si las cosas se vienen haciendo igual que antes o se vienen haciendo incluso peor que antes. El escenario, desde luego, no llama mucho al optimismo. Una de las cosas que más me llamó la atención de las que dijo ayer el presidente López Obrador es que cuando menciona que la corrupción era el gran problema, pues yo diría que era el gran problema, es cierto, pero sigue siendo, porque en su propia administración vemos escándalos de corrupción tremendos a los cuales pues no se le ha hecho el menor caso ni se le ha dado la menor importancia. Hablaba de que no hay persecuciones ni venganzas políticas, entonces yo me pregunto, el show que estamos viendo de Emilio Lozoya y el encarcelamiento de Rosario Robles, entre muchas otras cosas, ¿acaso no son precisamente persecuciones y venganzas políticas? Hablaba de austeridad republicana, yo me pregunto, ¿es un gobierno austero o es un gobierno que se ha venido quedando en los huesos y que se ha quedado cada vez más inmóvil?
yo creo que el presidente se equivoca rotundamente cuando habla de que tenemos al mejor gobierno en el peor momento. Yo creo que no, coincido con él en que es el peor momento, pero desde luego que no se trata del mejor gobierno, sino todo lo contrario. Ahora hay una doble crisis que también tenemos que asumir, que tenemos que afrontar más allá de las discusiones políticas o partidistas, mi querido Diego Follo, y sigue, parece, sin una alternativa, sin una opción, 60,000 más de 60,000 fallecimientos en nuestro país, el tema de la pandemia, del COVID-19, y el tema también del crecimiento y desarrollo económico que pareciera, pues no tiene pies ni cabeza, diría mi abuelita Pava, mi querido Diego. Por supuesto, Aurelio, incluso aquí mismo lo hemos comentado en tu programa, que independientemente de la crisis sanitaria que es terrible, que nos ha venido dejando esta pandemia de COVID, viene la crisis económica, que será incluso peor que la sanitaria. Ya el mismo secretario de Hacienda habló que se nos viene la peor crisis en el país desde 1932. Ya sumamos 5 trimestres consecutivos con el PIB a la baja, algo que nunca había ocurrido, y la expectativa pues es muy negra. Ahora, en este gobierno se han perdido más de 10 años de crecimiento, según los expertos económicos, se han perdido más de 12 millones de empleos entre formales e informales, y hay más de 10 millones de nuevos pobres. Es decir, el escenario económico es verdaderamente catastrófico, y ese nos va a perseguir durante varios años, Aurelio. Sí. La economía del país no se va a remediar de un día para otro, ni siquiera de un año para otro. Hay estimaciones muy serias que hablan de que México tardaría en recuperar el crecimiento que teníamos en el 2018 aproximadamente de 3 a 5 años en escenarios conservadores. Es decir, las cosas vienen bastante complicadas para el país, pero bueno, pues tenemos que entrarle todos porque debemos hoy estar más unidos que nunca. Bueno, ¿no? Diego Follo, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde podemos escuchar también tus reflexiones? Gracias, Aurelio. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como @Diego_Follo, y ahí estamos en contacto con toda la gente. Como siempre, gracias por tomar la llamada para platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro. Te mando un abrazo, un saludo, estamos al habla, mi querido Diego Follo. Que tengas buenos días. Muchas gracias, Aurelio. Abrazo para ti y para el auditorio. Igualmente, mi querido doctor, es doctor en Derecho Constitucional Diego Follo, en estas consideraciones y comentarios. Sí, algo que me parece cierto, los formatos de los informes. ¿Se acuerda usted cómo era el informe? Yo me acuerdo, íbamos al mercado, estábamos escuchando a los presidentes, y se iba el día a las 6 de la tarde y seguía, y defenderé el peso como un perro. Esas historias ya las escuchamos muchas veces, por lo menos los ciudadanos, ¿no? Y que duraban tanto tiempo. Y luego vino el formato de, bueno, pues yo hago el informe y se los mando con un mensajero de lujo, que es el secretario de Gobernación, y ahí se los aviento a la... no iba a decir otra cosa. Se los entrego formalmente a los señores legisladores para que lo discutan, lo analicen, y luego venga la glosa del informe. Pero para el ciudadano, pues nada, ¿no? También me parece que sí tiene que cambiar el formato, porque pues en el traspatio de la casa yo también puedo hacer una fiesta con 2 o 3 de mis amigos, pero no sé realmente el pulso de lo que tiene que ver con la máxima tribuna de este país, que sería el Congreso Federal, ¿no? Eso hay que también anotarlo y señalarlo. En fin, 8 de la mañana con 46 minutos.